Un esquiador cualquiera bajaba por la pista, pero su caída le llevó a un descubrimiento increíble. Bajo la nieve había una enorme puerta de hierro, empotrada directamente en la montaña. Decidió abrirla y llamó inmediatamente al 911. Lo que encontraron dentro obligó a todos a evacuar toda la zona. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Y no olvides compartir este video con tus amigos. La montaña amanecía con un silencio que parecía eterno, como si las cumbres se hubieran encargado de preservar, durante siglos, un pacto con el viento y la nieve. Jerome Wallace estaba allí, con sus esquís preparados y el corazón latiendo con una mezcla de calma y expectación. Había dejado atrás la ciudad, con sus rutinas grises, su trabajo anodino y las miradas sin brillo de gente que parecía sobrevivir en lugar de vivir. El hombre que un día había sido aclamado en competiciones y que había sentido el vértigo del éxito, se encontraba ahora convertido en una sombra de lo que fue. Pero en lo alto de los Alpes, en aquella mañana, no era un oficinista ni un ciudadano más atrapado en la mediocridad. Era simplemente un hombre frente a la inmensidad blanca. Un esquiador que buscaba reencontrarse con lo único que aún le producía una sensación auténtica de libertad. El aire estaba limpio y mordía sus pulmones al respirar. El frío se deslizaba bajo su chaqueta como una advertencia de que allí no había margen para las distracciones. Jerome recordaba que, de joven, aquel mismo aire lo había llenado de vida, que cada descenso era una carrera contra sí mismo, un desafío de velocidad, equilibrio y dominio. Con los años su cuerpo había cambiado, los músculos habían perdido vigor y la agilidad se había transformado en prudencia. Pero la memoria muscular seguía viva, y al abrocharse las fijaciones sintió cómo una parte de él, oculta y casi olvidada, despertaba con fuerza. No había elegido un resort lleno de turistas ni pistas repletas de gente. Evitó deliberadamente el ruido, la música estridente, los bares iluminados donde otros buscaban distracciones. Él necesitaba silencio, aislamiento, esa soledad que convierte a la montaña en un templo. Esa mañana había caminado más allá de las marcas oficiales, ascendiendo por un sendero estrecho hasta un punto en el que la nieve parecía intocada, virgen, como esperando la huella de un único esquiador. La vista era sobrecogedora, un horizonte de cumbres azules y blancas, con nubes bajas que dejaban pasar destellos pálidos de sol. Jerome cerró los ojos un instante, aspiró hondo y dejó que el murmullo del viento llenara sus oídos. Cuando inició el descenso, su cuerpo reaccionó casi por instinto. Las piernas se flexionaron con precisión. Los brazos encontraron el equilibrio, y los esquís cortaron la superficie con una suavidad que lo hizo sonreír. La nieve se deslizaba bajo él como una corriente silenciosa, y por unos minutos el mundo desapareció. No había pasado, ni futuro, ni cuentas pendientes. Solo el presente absoluto, el roce del viento en el rostro, el latido acompasado de su corazón y la sensación de flotar entre el cielo y la tierra. En esos instantes se sintió de nuevo joven, capaz de todo, invencible. El terreno, sin embargo, no era tan dócil como parecía. Había elegido un lugar salvaje, y la montaña rara vez se entrega sin mostrar sus dientes. Bajo una capa de nieve fresca, un parche de hielo esperaba traicionero. Jerome, confiado en su ritmo, no lo vio. Una de sus tablas se enganchó con violencia contra esa superficie dura, y en un segundo todo cambió. El equilibrio que había mantenido con tanta maestría se quebró, su cuerpo salió despedido hacia adelante, y el vértigo de la caída lo envolvió con brutalidad. El mundo giró en un torbellino blanco, la nieve lo golpeó en la cara, le llenó la boca, lo cegó. Intentó controlar la caída, pero era inútil. Rodó cuesta abajo como un muñeco de trapo. Los esquís se torcieron de manera dolorosa. Sus costillas se estremecieron con el impacto. El descenso descontrolado duró apenas unos segundos, pero en su mente fue una eternidad. Cuando finalmente se detuvo, jadeante, sintió un dolor agudo en el costado y la garganta ardía de tanta nieve tragada. Se quedó tendido unos instantes, escuchando el zumbido de su propia sangre en los oídos y el silencio de la montaña que volvía a imponerse, como si nada hubiera ocurrido. Lentamente se incorporó
escupiendo la nieve, reajustando las gafas que habían quedado torcidas. Entonces notó algo extraño. Bajo sus manos enguantadas no había nieve compacta ni roca áspera. Lo que palpaba era duro, sí, pero liso, frío de un modo diferente, con una textura que no pertenecía a la naturaleza. Al principio pensó que quizá había golpeado con una vieja máquina, algún resto de instalaciones olvidadas de un remonte. Pero la sensación era distinta. Intrigado apartó la nieve con sus brazos, empujándola a los lados, hasta que un destello metálico se reveló bajo la capa blanca. El corazón le dio un vuelco. La superficie que emergía no era un fragmento irregular, sino un panel amplio y recto, de bordes demasiado definidos para ser obra del azar. Jerome respiró hondo, con la adrenalina todavía corriendo por sus venas después de la caída, y continuó excavando con las manos, ignorando el frío que se colaba en sus guantes empapados. Poco a poco, lo que había debajo se hizo evidente. No era un trozo aislado de metal, sino algo mucho mayor. Los límites de la estructura se extendían más allá de lo que alcanzaba a ver de inmediato. Retrocedió un par de pasos, con la respiración agitada, y observó lo que tenía delante. Allí, incrustado en la ladera misma de la montaña, había un rectángulo perfecto. Una plancha maciza de hierro o acero, marcada por manchas de óxido que parecían cicatrices rojizas. No tardó en reconocer lo obvio. Era una puerta. Una puerta gigantesca, empotrada en la roca, como si alguien hubiera querido ocultar algo en el corazón del macizo alpino. El frío que lo envolvía ya no provenía solo del aire. Era un escalofrío más profundo, que recorría su espalda y lo hizo tragar saliva con dificultad. Aquella caída, que en otro momento habría sido una simple anécdota de una jornada de esquí solitario, lo había llevado a descubrir algo que no podía encajar en su comprensión del lugar. ¿Qué hacía una puerta de hierro en mitad de una montaña? ¿Quién la había colocado allí y por qué? Miró alrededor, como si esperara ver aparecer a alguien que pudiera darle respuestas, pero estaba completamente solo. La nieve seguía cayendo en remolinos suaves, cubriéndolo todo con indiferencia, como si la montaña quisiera volver a sepultar el secreto que él había desenterrado por accidente. Jerome se acercó de nuevo, pasó los dedos enguantados por el borde de la estructura y sintió cómo el metal le devolvía un frío penetrante, más helado que el aire mismo. Una parte de él le gritaba que se alejara, que olvidara lo visto, que regresara al valle y lo dejara todo en el olvido. Pero otra parte, más fuerte, más inquieta, lo empujaba hacia adelante. La curiosidad siempre había sido su condena y su salvación, y en ese instante comprendió que no iba a poder darse la vuelta. La montaña lo había llamado por una razón, y esa razón estaba oculta tras aquella plancha de hierro oxidado. Se quedó unos minutos inmóvil, con el corazón martillando en el pecho, observando aquella puerta como quien contempla una frontera que no debería cruzar. No sabía aún qué haría, si intentaría abrirla o si huiría en busca de ayuda. Pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que aquel hallazgo había cambiado su día para siempre. Lo que comenzó como una búsqueda de paz y soledad se había transformado en el inicio de un misterio cuya magnitud todavía no alcanzaba a imaginar. Jerome permaneció de pie frente a aquella superficie metálica, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El silencio de los Alpes, que hasta unos instantes antes le había resultado balsámico y profundo, se convirtió de repente en un vacío inquietante, cargado de presagios. El viento que descendía entre las crestas sopló con más fuerza, levantando remolinos de nieve que se arremolinaban a su alrededor como espectros que intentaban cubrir de nuevo lo que él había revelado con sus manos. En su mente todavía resonaba el estrépito de la caída, el dolor en las costillas y la sensación de fragilidad, pero aquello quedaba relegado a un segundo plano frente al peso descomunal de lo que ahora se alzaba ante él. No cabía duda, no era una roca, no era maquinaria abandonada por algún grupo de montañistas o ingenieros. Era una puerta, tan imponente y silenciosa como una lápida, encajada en la carne misma de la montaña. Se acercó lentamente, con los pasos crujientes sobre la nieve endurecida, y posó de nuevo la palma enguantada sobre la plancha de hierro. El frío atravesó la tela y se clavó en sus huesos como una advertencia. El metal no solo estaba helado por el clima,
sino que transmitía una frialdad más densa, como si llevara décadas acumulando en su interior el soplo de un aire estancado y sin vida. Jerome retiró la mano, frotándose los dedos entumecidos, y agachó la vista hacia los bordes de la estructura. Allí, bajo el óxido y las escamas de pintura desvaída, se adivinaban huellas de símbolos, quizá letras, que el paso del tiempo había borrado casi por completo. Se inclinó más cerca, tratando de descifrar algún trazo reconocible, pero solo encontró sombras de signos, como fantasmas que se negaban a hablar. Una punzada de duda lo atravesó. ¿Y si se trataba de un viejo refugio militar abandonado, una reliquia de la guerra enterrada bajo capas de nieve y silencio? La idea le erizó la piel. Sabía, como cualquier europeo, que aquellas montañas habían sido testigos de siglos de conflictos, que ejércitos enteros habían transitado por los pasos alpinos en tiempos convulsos. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas en la región, y no era imposible imaginar que alguien hubiera excavado un escondite en aquel lugar remoto. Pero ¿por qué sellarlo de un modo tan absoluto, sin señales visibles en la superficie, como si todo hubiera sido diseñado para desaparecer de la memoria del mundo? El viento arremetió con un ulular grave, golpeando su rostro, y Jerome levantó la vista hacia las cumbres cercanas. No había nadie, solo la inmensidad blanca y las agujas de roca que se erguían como guardianes silenciosos. Se sintió observado, como si las montañas mismas lo desaprobaran. Tragó saliva, experimentando un cosquilleo de miedo que le recordó lo vulnerable que estaba. Podría darse la vuelta, dejar que la nieve volviera a cubrir aquella entrada prohibida y regresar al valle fingiendo que nunca la había visto. Podría guardar el secreto solo para sí mismo, convencer a su mente de que había sido un espejismo. Pero sabía que no sería capaz. Algo dentro de él, una curiosidad tan persistente como una herida abierta, lo empujaba a descubrir qué se ocultaba tras aquel portal oxidado. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que ya no le supo a libertad, sino a expectación. Se acercó de nuevo y apoyó el hombro contra el metal. La puerta no cedió. Solo un gemido sordo, profundo, vibró en su interior. Jerome apretó los dientes, retrocedió unos pasos y se lanzó otra vez, esta vez con más fuerza. El chirrido que se elevó lo heló por dentro. Era un alarido largo, metálico, como el grito de un ser vivo que llevaba demasiado tiempo en silencio. El eco se prolongó por el valle, chocando contra las paredes nevadas, y durante un instante Jerome temió que alguien, en algún lugar lejano, pudiera escucharlo. El sonido le pareció casi sacrílego en medio de aquel santuario natural. La puerta se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para abrir una rendija negra de la que brotó un soplo de aire denso y húmedo. Jerome retrocedió instintivamente, tapándose la boca con el guante. El olor lo golpeó con brutalidad, una mezcla agria de moho, óxido y algo más indefinible, algo que le recordaba a carne rancia y piedra podrida. Tosió, con los ojos llorosos, y se inclinó hacia la nieve para recuperar el aliento. El aire de afuera, puro y helado, lo devolvió a la cordura, y sin embargo, en lugar de huir, volvió a mirar hacia la oscuridad de la rendija. La negrura era tan absoluta que parecía absorber la luz del día, como si detrás no hubiera espacio físico, sino un abismo sin fondo. Su corazón latía con violencia, golpeándole el pecho como un tambor. Pensó en los riesgos. Podía tratarse de un viejo depósito de dinamita, de un refugio derrumbado, incluso de una trampa natural donde el aire viciado lo asfixiaría en cuestión de minutos. Pero también pensó en lo otro, la posibilidad de ser el primero en descubrir un secreto enterrado durante décadas, de penetrar en un lugar que había permanecido oculto a ojos humanos más allá de su tiempo de gloria. Esa mezcla de temor y fascinación lo inmovilizó, lo dejó con la mente dividida y la voluntad temblando entre la prudencia y la aventura. Se arrodilló sobre la nieve, apartando con cuidado los restos que cubrían el marco de concreto. Los bordes estaban bien definidos, como si hubieran sido moldeados a conciencia, no tallados de manera improvisada. Aquello no era una cueva natural ni un escondrijo improvisado. Era una construcción, planificada, sólida, hecha para resistir. Mientras retiraba más nieve, descubrió los pesados goznes,
gruesos como el brazo de un hombre, corroídos por el tiempo pero todavía firmes. Con cada mirada, la certeza crecía. Detrás de esa puerta había algo importante, algo que había requerido un esfuerzo monumental para ser ocultado. Jerome se incorporó de nuevo y acarició la superficie con la yema de los dedos, ignorando la mordida del frío. No podía apartar los ojos del óxido, de las vetas oscuras que parecían sangre seca, derramándose en líneas irregulares. Se estremeció, imaginando qué manos habrían cerrado esa puerta por última vez, qué órdenes habrían llevado a sellar aquel umbral y a dejar que la montaña lo cubriera. La idea de que tal vez esas personas ya estaban muertas y de que solo él ahora contemplaba la obra de su secreto, le produjo una mezcla de orgullo y pavor. De pronto, un pensamiento lo golpeó con una claridad cruel. Estaba solo. Nadie sabía que se hallaba en ese punto de la montaña. Nadie lo esperaba abajo. Nadie podría acudir en su ayuda si algo salía mal. Se le ocurrió por un instante que podía morir allí, atrapado por su propia imprudencia, y su cadáver quedaría sepultado en la nieve junto a aquella puerta, convirtiéndose en parte del mismo misterio. La imagen lo hizo estremecerse, pero al mismo tiempo avivó su determinación. Si iban a arriesgarse sería ahora, antes de que el miedo lo paralizara. Apoyó ambas manos contra el metal y empujó con todas sus fuerzas. Los goznes chirriaron de nuevo, dejando caer escamas de óxido que se mezclaron con la nieve como un polvo rojizo. La rendija se ensanchó un poco más, lo suficiente para que una corriente de aire pesado lo envolviera. Se estremeció al sentir cómo ese aliento antiguo chocaba con la pureza glacial del exterior, creando una mezcla nauseabunda. El corazón le golpeaba el pecho, y una parte de él gritaba que no diera un paso más, pero no lo escuchó. Con movimientos torpes, sacó de su bolsillo un pequeño frontal que había llevado por costumbre, pensando en usarlo en caso de que la tarde se alargara en la montaña. Lo ajustó sobre su cabeza y probó la luz, un haz débil que apenas lograba cortar la penumbra que salía de la grieta. Aún así, era suficiente para invitarlo a avanzar. Se inclinó hacia el interior, asomando el rostro, y la oscuridad lo devolvió como un espejo sin reflejo. Respiró hondo, conteniendo el impulso de retroceder, y en su interior tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, una frontera entre la búsqueda inocente de soledad y el salto hacia un misterio que podía consumirlo. Cerró los ojos un instante, escuchando el rugido del viento en el exterior, y cuando los abrió de nuevo, su resolución estaba tomada. La puerta había dejado de ser solo un pedazo de metal enterrado en la montaña. Era un umbral, y él estaba dispuesto a atravesarlo. Avanzó un poco más, empujando la plancha con el hombro, hasta que el chirrido metálico se elevó otra vez y el hueco permitió el paso de un hombre. La negrura del interior lo esperaba, inmóvil, silenciosa, como la boca de una bestia dormida. Jerome se detuvo justo al borde, con la respiración agitada y los ojos fijos en aquel abismo. Sabía que aún podía dar la vuelta, que podía cerrar la puerta y dejar que la nieve la enterrara de nuevo. Pero también sabía, con la misma certeza, que no lo haría. En ese instante comprendió que lo que había empezado como un simple descenso en busca de paz, lo había llevado a descubrir algo que no pertenecía al mundo cotidiano, algo que había sido diseñado para permanecer oculto. El misterio de la montaña había elegido revelarse ante él, y aunque la duda y el miedo lo atenazaban, la decisión ya estaba tomada. Con un último vistazo a la luz pálida del exterior, Jerome levantó la cabeza, ajustó el frontal y se preparó para adentrarse en las entrañas de la montaña, donde el pasado esperaba dormido. La rendija abierta lo observaba como un ojo oscuro y silencioso, y Jerome sintió que sus pies ya no le pertenecían. Estaban anclados en la nieve, resistiéndose a moverse, como si una parte de él intentara salvarlo del error que estaba a punto de cometer. Sin embargo, la otra parte, la que siempre lo había llevado a buscar caminos no transitados, lo empujaba hacia adelante con una determinación que rozaba la inconsciencia. Ajustó la cinta del frontal en su cabeza y respiró hondo, intentando que el aire helado del exterior le devolviera claridad.
El haz de luz tembloroso se clavó en la oscuridad, revelando apenas una franja de concreto húmedo y una superficie brillante de hielo adherido a la pared. Con un último vistazo al cielo nublado que se extendía sobre las cumbres, Jerome se inclinó y cruzó el umbral. El cambio fue inmediato. El aire dentro era denso, pesado, como si se hubiera acumulado durante décadas sin renovarse. El olor a moho y óxido lo envolvió con la brutalidad de una bofetada, obligándolo a contener la respiración durante unos segundos. El sonido de la puerta, al cerrarse lentamente tras él, por la presión de su propio peso, lo estremeció. Un gemido largo y metálico que se transformó en eco profundo hasta perderse en las entrañas de la montaña. La luz natural quedó reducida a un recuerdo, y con ella la ilusión de seguridad. Ahora estaba solo con la oscuridad, sostenido únicamente por el círculo amarillento de su frontal. El pasillo se extendía estrecho y húmedo, con las paredes resumando agua que formaba hilos brillantes descendiendo hasta el suelo. Cada paso de Jerome retumbaba con un eco que multiplicaba el sonido, como si un ejército invisible lo siguiera de cerca. Alzó la mano para tocar el muro y sintió la frialdad del concreto reforzado, áspero bajo la humedad. Aquella no era una cueva natural. Estaba construido con la intención de durar, reforzado contra el paso del tiempo y contra las fuerzas de la montaña. Cada detalle hablaba de un esfuerzo titánico por esconder lo que fuera que allí dentro se guardaba. La temperatura era aún más baja que en el exterior. No era el frío limpio de la nieve, sino un frío húmedo, pegajoso, que se colaba bajo la ropa y parecía anclarse en los huesos. Jerome se frotó los brazos, tratando de disipar la sensación, pero no logró más que intensificar su nerviosismo. A cada metro que avanzaba, el silencio parecía hacerse más pesado, como si la montaña quisiera recordarle que estaba invadiendo un territorio que no le pertenecía. De repente, su frontal iluminó una silueta metálica semienterrada en escombros contra la pared derecha. Jerome se acercó despacio, con el corazón acelerado, y comenzó a retirar algunos fragmentos de roca suelta. Lo que apareció fue una máquina destrozada, quizá un generador eléctrico. Los cables colgaban como venas de cobre desangradas. La carcasa estaba oxidada y retorcida, y los restos de pintura verde aún se aferraban a algunos bordes. Jerome lo observó con asombro. Aquello confirmaba sus sospechas. No era un refugio improvisado. Era un complejo construido con recursos y planificación, dotado de maquinaria pesada que había funcionado en algún momento. Unos pasos más adelante, un destello extraño lo obligó a detenerse. En el suelo, entre el polvo y los restos, yacía un objeto que parecía tela endurecida por la humedad. Se agachó con cuidado y levantó un trozo de tela deshecha, tal vez parte de una manga. El color original era irreconocible, pero en un borde aún quedaba visible una costura militar, firme, diseñada para resistir. A su lado encontró un casco de acero, abollado con motas de óxido que lo habían devorado casi por completo. Jerome dejó escapar un suspiro entrecortado. Allí, en ese pasillo silencioso, hombres habían trabajado, habían caminado, quizá habían vivido o muerto. La montaña había sepultado no solo estructuras, sino también presencias humanas, y ahora esas sombras parecían resucitar frente a él. Se incorporó de golpe, con un nudo en la garganta. El aire parecía más espeso de repente, como si aquellos hallazgos hubieran despertado la conciencia del lugar. No pudo evitar imaginar voces resonando en aquel pasillo, órdenes gritadas en una lengua extranjera, pasos de botas resonando en el concreto húmedo. Cerró los ojos un instante y los escuchó con claridad, aunque sabía que eran fruto de su propia sugestión. Aún así, el peso de esas visiones lo obligó a seguir adelante, más por impulso que por decisión consciente. El pasillo se ensanchaba poco a poco, y la luz de su frontal comenzó a revelar un espacio mayor delante. Jerome se detuvo al borde, conteniendo la respiración, antes de dar el siguiente paso. La sala en la que entró era amplia, con un techo alto que se arqueaba bajo el peso de la montaña. Partes del techo se habían desplomado, dejando montículos de escombros helados, y entre ellos emergían restos de mesas y sillas volcadas, reducidas a esqueletos oxidados. La visión era fantasmagórica, un lugar de trabajo congelado en el tiempo,
donde los muebles habían quedado atrapados en una eternidad de humedad y frío. Avanzó con cautela, apartando papeles deshechos que crujían bajo sus botas. Entre los restos distinguió cajones de madera desmoronados y cajas metálicas corroídas. Una de ellas aún conservaba su forma, y al acercarse notó que tenía una cerradura gruesa, aunque inutilizada por la herrumbre. Se inclinó sobre ella y pasó la mano por la superficie, sintiendo la rugosidad del óxido que se deshacía en polvo rojizo sobre sus guantes. No se atrevió a intentar abrirla. Algo en su instinto le decía que no debía forzar nada en aquel lugar, que debía conformarse con observar y comprender. Al levantar la vista, la luz del frontal iluminó un detalle que le heló la sangre. En la pared opuesta colgaban restos de carteles pegados con cola ya casi desintegrada. Eran fragmentos apenas sostenidos por la humedad, pero aún se distinguían siluetas de soldados marchando, aviones surcando el cielo en ilustraciones estilizadas, y letras en un idioma extranjero, gastadas pero reconocibles como propaganda. Jerome se acercó despacio, con la respiración entrecortada. Tocó uno de los trozos con la yema del dedo y el papel se deshizo, desmoronándose en polvo. El mensaje que en otro tiempo habría servido para inspirar disciplina o fervor, ahora no era más que un susurro de historia consumida por el olvido. La certeza se impuso con un peso insoportable. Aquel complejo había sido militar. No quedaba espacio para dudas. Los escombros de maquinaria, las piezas de uniforme, el casco, los carteles propagandísticos, todo indicaba que allí había existido una base, un núcleo operativo enterrado bajo la montaña. Jerome sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No estaba explorando un simple hallazgo curioso, sino penetrando en los restos de un pasado cargado de violencia, un pasado que había querido ser ocultado deliberadamente. El silencio, que antes le parecía un aliado, se volvió ahora un enemigo. Cada goteo de agua, cada crujido de madera podrida, resonaba en sus oídos como un presagio. Miró a su alrededor y sintió que las paredes lo observaban, que los objetos olvidados reclamaban respeto. El corazón le golpeaba en el pecho, y por un instante deseó poder retroceder hasta la puerta, abrirla de nuevo y salir corriendo a la nieve fresca. Pero algo en su interior le dijo que ya era tarde para regresar. Había abierto un camino del que no habría vuelta atrás. Jerome avanzó hacia el centro de la sala, donde una mesa metálica se mantenía en pie pese a la corrosión. Sobre ella yacían fragmentos de documentos irreconocibles, hojas ennegrecidas por la humedad. Encendió la linterna auxiliar de su frontal para iluminar mejor, y la visión le arrancó un estremecimiento. Entre aquellas hojas aún se distinguían diagramas, trazos de líneas rectas y curvas que parecían esquemas técnicos. Los símbolos estaban borrosos, pero lo suficiente como para confirmar que se trataba de planos. El hallazgo le dio vértigo. La magnitud del lugar empezaba a revelarse ante él, y con ella un miedo creciente. Aquella sala, con sus restos de mobiliario y de documentos, era solo un fragmento de algo mucho mayor. Había más pasillos, más puertas esperando, y él sabía que la montaña aún guardaba secretos mucho más oscuros en su interior. Se quedó en silencio unos segundos, sintiendo cómo la humedad le calaba hasta el alma, y entonces comprendió que el misterio apenas estaba comenzando. Cuando levantó la mirada hacia un corredor que se abría en el extremo izquierdo de la sala, supo con una certeza inquietante que debía seguir adelante. No porque fuera lo sensato ni lo prudente, sino porque algo más fuerte que él lo impulsaba a descubrir la verdad. Dio un paso hacia la abertura, con la luz del frontal temblando en su frente, y la sala quedó atrás, sepultada de nuevo en la oscuridad. La montaña lo había atrapado en sus entrañas, y él avanzaba cada vez más convencido de que ya no pertenecía al mundo de la superficie. El pasillo angosto que se abría desde la sala parecía invitarlo y rechazarlo al mismo tiempo. El haz tembloroso de su frontal apenas lograba rasgar la penumbra, revelando fragmentos de paredes lisas y húmedas, manchadas por vetas oscuras que se extendían como venas bajo la roca. Jerome avanzó despacio, cuidando cada paso para no resbalar en los charcos helados que salpicaban el suelo. El aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico y agrio que se mezclaba con el de papeles podridos y moho. Esa combinación le produjo náuseas, pero también lo mantenía alerta,
como si el propio hedor le recordara que estaba penetrando en un espacio que había permanecido clausurado durante demasiado tiempo. La pendiente del pasillo descendía de forma casi imperceptible, obligándolo a encorvar ligeramente la espalda. Tras varios metros, la oscuridad se expandió en una nueva sala. Jerome se detuvo en el umbral, conteniendo el aliento, y giró la cabeza para iluminar el interior. Lo que vio le heló la sangre. Estanterías metálicas cubrían las paredes de lado a lado, aunque muchas se habían desplomado por la humedad y el peso de los años. Los estantes estaban repletos de carpetas deshechas, archivadores carcomidos, cajas de madera que se habían hinchado hasta reventar. El suelo estaba alfombrado por capas de papel amarillento y quebradizo que se desmoronaba con cada movimiento de aire. Entró despacio, casi en puntillas, con la sensación de estar profanando un santuario prohibido. Se inclinó hacia una de las estanterías que aún se mantenía en pie y retiró una carpeta ennegrecida. El cartón se deshizo entre sus dedos, pero en el interior encontró hojas aún legibles. Eran diagramas, croquis de instalaciones, listas de materiales escritas con precisión casi obsesiva. Los trazos estaban en un idioma extranjero, pero la simbología era clara. Mapas de túneles, siluetas de hangares, números que parecían inventarios. Jerome sintió como su respiración se aceleraba. Aquello no era un simple refugio. Era un archivo, un registro meticuloso de actividades que se habían desarrollado allí con un propósito militar. Se agachó y recogió otro documento que yacía en el suelo, medio cubierto de polvo y hongos. Lo desplegó con cuidado y se encontró con un mapa detallado de la región alpina. Los contornos de las montañas estaban dibujados con precisión milimétrica, y varias zonas aparecían señaladas con círculos rojos y símbolos enigmáticos. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció la silueta del macizo donde él se encontraba. Allí, en letras borrosas, una marca identificaba aquel lugar no como un accidente geográfico, sino como un depósito estratégico. Jerome tragó saliva con dificultad. Lo que había descubierto era un eslabón de la historia enterrado deliberadamente. La linterna de su frontal se desplazó por la pared y reveló otra visión escalofriante. Una serie de carteles propagandísticos, sorprendentemente bien conservados a pesar de la humedad. Los bordes estaban desgarrados y cubiertos de moho, pero las imágenes seguían transmitiendo un mensaje inequívoco. Soldados marchando con el mentón en alto, banderas ondeando al viento, aviones ascendiendo hacia un cielo pintado de gloria. Bajo las imágenes, eslóganes escritos con letras grandes, ya casi ilegibles, clamaban disciplina, fuerza y sacrificio. Jerome se acercó y pasó los dedos sobre uno de ellos. La superficie se quebró y parte del cartel se deshizo en polvo, como si el tiempo se negara a revelar por completo su secreto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquella sala no solo contenía documentos, respiraba la ideología de una época convulsa. Era como si los muros hubieran absorbido la voz de aquellos que alguna vez llenaron el lugar con consignas y órdenes. Jerome sintió que estaba caminando sobre la memoria misma de la guerra, un recuerdo que alguien había querido silenciar, enterrándolo bajo toneladas de nieve y roca. El silencio era tan denso que podía escuchar el martilleo de su propio corazón y el eco de su respiración amplificada por el casco del frontal. Avanzó más adentro, iluminando los rincones donde los estantes se habían derrumbado. Entre los escombros, distinguió una caja metálica más robusta que las demás. Con esfuerzo, la arrastró hacia él y forzó la tapa corroída hasta abrirla. En su interior había más carpetas envueltas en telas impermeables. Al deshacer una de ellas, Jerome descubrió diagramas de armas, planos técnicos y tablas numéricas con cifras que no alcanzaba a comprender del todo. La precisión de los dibujos le heló la sangre. No eran simples esquemas, sino diseños para la producción y almacenamiento de material bélico. El peso de la realidad lo golpeó con brutalidad. No estaba frente a un refugio olvidado, sino ante el corazón de un complejo militar secreto, un lugar concebido para guardar destrucción. El aire parecía cada vez más pesado, como si los propios documentos exhalaran la carga de la historia que contenían. Jerome sintió que debía retroceder, que aquello escapaba a sus fuerzas. Sin embargo,
Otra parte de él lo empujaba hacia el pasillo que se abría al fondo de la sala. Una abertura estrecha, apenas visible detrás de estantes caídos, dejaba ver la negrura de un corredor más profundo. Jerome permaneció unos segundos indeciso, con el mapa aún en la mano, hasta que comprendió que el misterio no terminaría allí. Había visto lo suficiente para confirmar que se encontraba en un archivo militar olvidado, pero intuía que lo más peligroso y revelador aún lo aguardaba más abajo, en las entrañas del complejo. Se levantó lentamente, guardó el mapa dentro de su chaqueta como si fuera una prueba irrefutable, y se encaminó hacia el pasillo. A cada paso, el crujido del papel bajo sus botas sonaba como un reproche, como si los fantasmas de aquel lugar le advirtieran que debía detenerse. Pero Jerome ya había cruzado el umbral de la duda. La montaña lo había atrapado en su red de secretos, y ahora no podía escapar sin desvelar lo que se ocultaba más allá. Cuando se detuvo frente a la abertura oscura, levantó el frontal y observó el descenso que se perdía en las profundidades. La humedad goteaba desde el techo en hilos continuos, y el olor a hierro oxidado era más fuerte que nunca. Jerome inspiró con fuerza, intentando calmar la ansiedad que lo consumía. Sabía que el siguiente paso lo llevaría más lejos de lo que jamás había imaginado cuando aquella mañana decidió buscar soledad en las montañas. Y sin embargo, con una mezcla de temor y determinación, se adentró en el pasillo, dejando atrás los archivos, los carteles y las huellas de un pasado que no quería ser despertado. El corredor que se abría al fondo del archivo descendía con una inclinación cada vez más pronunciada, como si la montaña quisiera engullir a Jerome en sus entrañas. El aire se volvía más espeso a medida que avanzaba, saturado de humedad y de un olor metálico que raspaba la garganta. El haz de su frontal apenas conseguía trazar un cono de luz en la oscuridad, y cada paso producía un eco que regresaba distorsionado, como si alguien más caminara tras él. Jerome no se detenía, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación que lo arrastraba hacia lo desconocido. El pasillo se alargó durante varios minutos, y justo cuando pensaba que no tenía fin, se ensanchó bruscamente en un espacio tan vasto que su luz no alcanzaba a abarcarlo. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida, intentando asimilar lo que sus ojos empezaban a distinguir. Ante él se extendía una sala gigantesca, una especie de caverna artificial con paredes de concreto reforzado que se alzaban hasta perderse en la penumbra. El silencio era absoluto, roto únicamente por el goteo constante de agua desde el techo y por el crujido sordo de algún fragmento metálico que se dilataba con la humedad. Jerome dio unos pasos vacilantes, y la luz de su frontal se reflejó en superficies de madera y metal que llenaban el espacio de manera ordenada. Su corazón dio un vuelco al comprender lo que estaba viendo. Filas interminables de cajas de madera se alzaban como murallas, dispuestas en hileras simétricas que se perdían en la oscuridad. Algunas estaban intactas, otras se habían deformado por la humedad, y varias habían cedido, dejando escapar su contenido al suelo. Jerome se acercó a una de las más cercanas y apartó la capa de polvo y escarcha que la cubría. Bajo sus dedos enguantados emergieron números pintados con precisión, códigos y símbolos militares que no necesitaban traducción. Se trataba de inventarios. Empujó la caja con cautela, y el sonido hueco confirmó que aún estaba llena. Avanzó hacia un grupo de cajas que se habían roto, y allí el aire se le cortó. Sobre el suelo, alineados como si alguien los hubiera dispuesto deliberadamente, yacían proyectiles metálicos, gruesos y pesados, corroídos por el tiempo. Algunos tenían grietas en la superficie, de las que se extendían manchas verdosas y marrones que se habían filtrado en el concreto, formando dibujos irregulares. El olor acre que desprendían era inconfundible. Pólvora vieja, mezclada con químicos que Jerome no pudo identificar pero que le provocaron un mareo inmediato. Dio un paso atrás, con la boca cubierta por la manga de su chaqueta, mientras su mente se tambaleaba entre la incredulidad y el pánico. La magnitud del descubrimiento lo sobrepasaba. No estaba ante un pequeño escondite ni un arsenal reducido. Era un depósito colosal, una reserva destinada a abastecer a un ejército entero. Las filas de cajas se extendían como un bosque, y entre ellas distinguió cilindros metálicos apoyados contra las paredes, algunos caídos y otros todavía erguidos, aunque cubiertos de óxido y moho.
Uno de ellos estaba abierto, y en su interior se vislumbraban cargas compactas, envueltas en materiales que se habían desintegrado. Jerome se acercó un instante y sintió el impulso de alejarse de inmediato. Todo aquel lugar era una trampa mortal, un polvorín dormido que podía despertar en cualquier momento. El corazón le martilleaba en el pecho. Se imaginó las consecuencias de una explosión allí dentro, la onda expansiva sacudiendo la montaña, arrasando con la nieve, desatando avalanchas que sepultarían los valles. Miles de vidas en peligro por un arsenal olvidado durante décadas. Se apoyó en una columna de concreto, luchando por controlar la respiración, pero la idea lo golpeó con claridad. La montaña no era un refugio, era una tumba armada, y él había abierto su puerta. Aún así, no podía apartar la vista de lo que lo rodeaba. La curiosidad lo empujaba a explorar, como si necesitara comprender la totalidad de aquella monstruosidad. Caminó entre las hileras de cajas, con el frontal iluminando a su paso códigos repetidos, números de serie y marcas pintadas en negro. Todo estaba dispuesto con un orden militar que helaba la sangre. No era improvisación, era un almacén meticulosamente planificado. El eco de sus pasos se multiplicaba, y por momentos creyó escuchar otros sonidos, como el roce de botas lejanas o el murmullo de voces apagadas. Sacudió la cabeza, consciente de que era su mente jugando con él, pero no pudo evitar sentir que estaba rodeado de presencias invisibles. Al llegar al centro de la sala, su luz reveló un conjunto de cajas parcialmente abiertas. Se inclinó y vio, con un escalofrío, que contenían proyectiles de artillería perfectamente alineados. El metal estaba corroído, pero la forma letal de cada pieza seguía intacta. Algunas habían perdido el sello de seguridad, y un polvo oscuro se había esparcido alrededor. Jerome retrocedió instintivamente, sintiendo cómo la piel se le erizaba bajo la ropa. Era evidente que el paso del tiempo no había neutralizado aquellas armas, sino que las había vuelto aún más inestables, más traicioneras. El silencio del lugar se volvió insoportable. Cada respiración sonaba demasiado fuerte. Cada paso parecía una amenaza de derrumbe. Jerome comprendió que no podía quedarse más tiempo allí, que cada segundo aumentaba el riesgo de una catástrofe. Pero también sabía que lo que había descubierto no podía quedar enterrado de nuevo en el olvido. Era demasiado grande, demasiado peligroso. El mundo debía saber lo que dormía bajo esa montaña. Se obligó a girar sobre sus talones y comenzar a retroceder. El camino de regreso parecía más largo, como si la sala intentara retenerlo en su interior. La luz de su frontal titiló un instante y un sudor frío le recorrió la espalda. Si se quedaba sin luz allí dentro, estaba perdido. Aceleró el paso cuidando de no tropezar con los restos esparcidos, y en su mente se repetía una sola idea: salir con vida, regresar a la superficie, respirar de nuevo el aire puro de la nieve. Mientras cruzaba el umbral del corredor que lo conduciría hacia atrás, lanzó una última mirada a la vasta sala. Las filas de cajas permanecían inmóviles, silenciosas, como centinelas de un secreto que jamás debió ser descubierto. El eco de sus pasos se fue perdiendo poco a poco, pero el peso de lo visto lo acompañaría para siempre. Jerome entendió que no había encontrado un simple vestigio histórico, sino una amenaza latente que, de despertar, podría cambiar el destino de todos los que vivían en las aldeas y valles cercanos. Y con esa certeza clavada en el pecho, comenzó su huida hacia la salida, con el corazón latiendo más rápido que nunca, y la montaña cerrándose tras él, como una prisión que se resiste a liberar a su prisionero. El eco de sus propios pasos resonaba en su cabeza como un martillo que lo perseguía sin descanso, mientras retrocedía por el corredor, alejándose de la sala de armamento. El peso de lo que acababa de ver era insoportable. Filas interminables de proyectiles, cilindros corroídos y cajas rebosantes de municiones olvidadas durante décadas. Aún podía sentir en la garganta el sabor amargo del aire viciado, mezclado con químicos y óxido, un aire que parecía impregnado de la amenaza de una explosión. Cada imagen lo acompañaba como una sombra que no se disipaba. El resplandor apagado del metal corroído, las grietas por donde se escapaban restos de sustancias desconocidas, los códigos militares escritos con precisión en los costados de las cajas. Había entrado en un cementerio de armas dormidas,
Pero sabía que esas armas no estaban muertas, sino latentes, peligrosas, esperando el más mínimo error para desatar una catástrofe. Su respiración era cada vez más agitada. El miedo lo empujaba hacia adelante, pero sus piernas se volvían pesadas, como si el suelo mismo quisiera retenerlo. Avanzaba a pasos rápidos, intentando no tropezar con los escombros, con papeles húmedos que se deshacían bajo sus botas o con fragmentos de maquinaria corroída. La linterna en su frente titiló un par de veces, y un sudor helado le recorrió la espalda. Se imaginó atrapado allí dentro, sin luz, rodeado por ese arsenal en descomposición. El pánico estuvo a punto de paralizarlo, pero apretó los dientes y se obligó a continuar. Tenía que salir. Tenía que respirar de nuevo el aire libre de la montaña. Tenía que advertir al mundo de lo que yacía enterrado bajo aquella nieve. Al llegar de nuevo a la sala de los archivos, las sombras parecían más densas que antes. Los estantes derrumbados, los carteles propagandísticos cubiertos de moho, los papeles deshechos en el suelo. Todo parecía observarlo, reprocharle su intromisión. No se detuvo a mirar nada. Pasó por el centro de la sala como un fugitivo, sintiendo que los ojos invisibles del pasado lo seguían desde cada rincón. El eco de sus pasos crujía sobre las hojas marchitas y por un instante creyó escuchar un murmullo lejano, como si aquellas paredes hubieran guardado voces que ahora regresaban para despedirlo. Sacudió la cabeza y aceleró, buscando el pasillo que lo conduciría a la puerta exterior. El ascenso fue más duro que el descenso. La pendiente del corredor, que antes había bajado casi sin darse cuenta, ahora lo obligaba a un esfuerzo que lo dejaba jadeando. El aire seguía siendo pesado, húmedo, lleno de ese hedor a óxido, y sentía que cada inspiración lo debilitaba. Se apoyaba en las paredes, frías y mojadas, para tomar impulso y seguir avanzando. El silencio se quebró de repente con un retumbar lejano. Jerome se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. El suelo tembló bajo sus pies y del techo cayeron pequeñas partículas de polvo y nieve endurecida. La montaña le recordaba que estaba viva, que lo tenía atrapado y que podía cerrarse sobre él en cualquier instante. Con un esfuerzo desesperado siguió adelante, ignorando el dolor en las piernas y el ardor en los pulmones. Cuando al fin divisó el resplandor pálido que se filtraba desde la puerta exterior, sintió un alivio que casi lo derriba. Pero la esperanza se convirtió en horror al acercarse y comprobar que la salida estaba parcialmente bloqueada. Una luz de nieve y rocas había caído, llenando la abertura con un muro irregular que dejaba apenas un hueco estrecho. Se arrodilló frente a él, palpando el frío de la nieve compacta y la aspereza de las piedras. El pánico lo golpeó de nuevo. Si la salida quedaba sellada por completo, moriría allí, atrapado entre montones de armas oxidadas. Sin pensarlo más, comenzó a cavar con las manos, arrancando puñados de nieve endurecida, empujando trozos de hielo, apartando fragmentos de roca. Sus guantes se empaparon. El frío le entumeció los dedos, pero no se detuvo. Cada centímetro que lograba abrir era una victoria. El hueco se agrandaba poco a poco, dejando pasar corrientes de aire helado que lo golpeaban en la cara, como un recordatorio de la vida que lo esperaba afuera. La linterna iluminaba el estrecho pasaje que iba tomando forma, y Jerome se obligó a seguir escarbando, aun cuando las fuerzas lo abandonaban. Después de una eternidad de esfuerzo, el agujero era lo bastante grande para que pudiera intentarlo. Se tendió sobre el suelo y se deslizó como un reptil, empujando con los hombros, raspando la chaqueta contra las piedras. La nieve le presionaba las costillas y lo asfixiaba, pero continuó con una determinación casi animal. Cuando al fin emergió al exterior, rodando sobre la superficie blanca y fría, sintió que el corazón estaba a punto de estallarle. Se tumbó de espaldas, jadeando, con lágrimas heladas en los ojos, y miró el cielo gris que se extendía sobre las cumbres. Había escapado. Estaba vivo. Se incorporó con dificultad y volvió la vista hacia la puerta medio oculta tras la nieve. El metal oxidado, las marcas borrosas, la mole silenciosa que guardaba los secretos del arsenal. Todo estaba allí, esperándolo, como una amenaza latente. Jerome tembló, no solo por el frío, sino por la certeza de que lo que había descubierto no podía quedar en silencio. Se llevó la mano al bolsillo, sacó el teléfono y lo encendió. La señal era débil,
Apenas un par de barras, pero suficiente. Marcó el número de emergencias con dedos torpes, y cuando una voz respondió al otro lado, apenas pudo articular las palabras. Explicó lo que había visto, habló de cajas, de proyectiles, de un arsenal bajo la montaña. Su voz temblaba, rota por el miedo y el cansancio, pero el operador entendió la urgencia. Le prometieron enviar ayuda inmediata. Jerome cerró los ojos, aún arrodillado sobre la nieve, y dejó escapar un sollozo de alivio. Ya no estaba solo. Pronto otros llegarían, hombres preparados para lidiar con lo que él había descubierto. Y sin embargo, la inquietud no lo abandonaba. Sabía que había cambiado el destino de aquel lugar para siempre. El secreto ya no volvería a ser enterrado bajo la nieve. El sonido de helicópteros comenzó a resonar en la distancia. Al principio como un zumbido apenas perceptible. Luego como un rugido que cortaba el viento. Jerome levantó la vista y vio los aparatos negros recortándose contra el cielo gris. Minutos después figuras descendían con cuerdas, hombres con trajes pesados y máscaras que se movían con una precisión fría. Uno de ellos lo tomó del brazo, lo cubrió con una manta térmica y lo condujo a un lugar seguro, mientras otros se dirigían directamente hacia la puerta. Jerome intentó hablar, contarles más detalles, pero las palabras se enredaban en su boca. Ellos asintieron con seriedad, como si ya supieran qué podían esperar en el interior. En cuestión de minutos, la ladera de la montaña se transformó en un hervidero de actividad. Vehículos especiales llegaron arrastrados por orugas. Equipos de ingenieros descargaban cajas con instrumentos, y los militares trazaban un perímetro alrededor del acceso. El silencio de la montaña había sido reemplazado por la disciplina de un operativo de emergencia. Jerome los observaba envuelto en la manta, temblando, con la sensación de estar presenciando el inicio de algo mucho más grande que él mismo. Uno de los oficiales se acercó y le informó con voz firme que la zona debía ser evacuada de inmediato. Los pueblos del valle serían desalojados, las carreteras cerradas, las pistas de esquí abandonadas. El arsenal descubierto representaba un peligro incalculable, y el trabajo de desactivación podría durar semanas, tal vez meses. Jerome escuchó en silencio, con un vacío en el estómago. Comprendió que su hallazgo no era solo un secreto histórico, sino una amenaza real que ponía en riesgo la vida de cientos de personas. La noticia no tardó en propagarse. Días después, cuando Jerome se encontraba ya bajo resguardo en una base cercana, los periódicos y noticieros del mundo entero hablaban del arsenal oculto en los Alpes. Las imágenes de helicópteros, de columnas de soldados entrando en la montaña, de caravanas evacuando aldeas cubiertas de nieve, se multiplicaban en las pantallas. Su nombre aparecía mencionado como el del esquiador que había tropezado con el secreto, aunque pronto fue eclipsado por la magnitud del hallazgo. Historiadores, periodistas y políticos discutían sin descanso, mientras los equipos especializados trabajaban día y noche en el desmantelamiento de las municiones. Jerome observaba todo aquello desde una distancia prudente, sintiendo que su vida había cambiado de un modo irreversible. Había buscado soledad, paz en las montañas, y en cambio había despertado un recuerdo de guerra que dormía bajo la nieve. Cada vez que cerraba los ojos, veía las filas de cajas, los proyectiles alineados, los carteles propagandísticos, y comprendía que esas imágenes lo acompañarían para siempre. Semanas después, lo autorizaron a volver a la zona, aunque solo bajo supervisión estricta. El acceso estaba rodeado de barreras, vigilado por soldados y máquinas pesadas. La puerta metálica seguía allí, aunque ahora reforzada y señalizada con advertencias. Jerome la contempló en silencio, con un peso en el pecho. Ya no era un lugar de soledad ni de belleza. Se había convertido en un monumento sombrío, un recordatorio de que la historia nunca desaparece por completo, sino que permanece escondida, esperando ser descubierta. Se calzó los esquís de nuevo y descendió con cuidado por la ladera. La nieve se levantaba en pequeñas nubes bajo sus pies. El aire frío golpeaba su rostro, pero la sensación era distinta. Ya no había libertad en aquel descenso. Había un recordatorio constante de que bajo la belleza blanca de las montañas se ocultaban sombras y de que, a veces, el silencio no es sinónimo de paz, sino de amenaza contenida. Jerome supo entonces que la montaña lo había marcado para siempre,
que lo había convertido en el guardián involuntario de un secreto que había estado demasiado tiempo enterrado. No te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Mira ahora nuestros otros videos con descubrimientos y secretos que no creerás. Y si esta historia te dejó sin palabras, compártela con tus amigos y deja que ellos también descubran lo que se esconde detrás de las montañas.